Hola, hola a todos, bienvenidos a esta serie que estamos haciendo del día después de Navidad. Estamos celebrando la Navidad y como tal debemos empezar por entender que todo padre quiere que su hijo lo más rápido posible acepte a Cristo como Señor. Todos nosotros estamos pensando cuánto será, 10 años, 11 años, 12 años, cuántos años, que haga la oración, que haga 3, 4 veces, no sé. Porque obviamente nosotros queremos que nuestro hijo pueda entrar lo más rápido posible y que sea parte de Él y viva para Dios. Y perdemos el objetivo cuando no entendemos que lo que queremos es que sí, todo el mundo lleve a Dios y que encontremos el perdón de pecado, pero eso no es lo principal. Lo principal es quién es el Rey. Y hoy vamos a estar hablando de una diferencia clara entre dos personas que son importantes, que es quienes son creyentes y quienes son participantes. Porque muy fácil es para nosotros decir, sí, yo soy cristiano, ya me salvé de los pecados, a otra cosa. Pero como vamos a ver durante la historia y después con lo que sucedió ya una vez muerto Cristo, que lo más importante es ser participante y estar en el medio de la obediencia a aquel que es nuestro Rey, el Rey que había nacido. Con eso, tenemos que entender que cambiaron o están supuestos a cambiar reinos que antes han vivido para ellos. Ahora este rey viene y nos cuenta que es diferente, que la forma que debo vivir es diferente. Y queda probado en la historia su nacimiento y el hecho de que estuvo entre nosotros, y por eso es que lo celebramos en un mes, en un día específico, y hablamos de Navidad, del momento en que Cristo nació. Estamos en esta serie que hemos denominado el día después de Navidad, pensando precisamente en eso, porque lo mismo fue en el siglo I, lo mismo es ahora. Llega un momento en que estamos listos para que Navidad pase, porque esto es un caos. No sé por qué, pero en diciembre amanecen más carros que en ningún otro momento. No sé por qué, yo creo que se reproducen, no sé qué sucede, pero en diciembre está lleno de gente. Y obviamente llega un momento en que nosotros decimos, ok, ya, queremos volver a la normalidad. Y algo así fue también en el siglo I, cuando Cristo nace, y después de que nace, quiere todos nosotros volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque en el siglo I pasó algo que cambió completamente la normalidad de vida de ellos, que transformó todo lo que estaba haciendo y fue justamente a lo que se hizo antes de que nazca Jesús. Así que por ahí vamos a empezar. Lucas capítulo 2, verso 1 dice lo siguiente: por aquellos días Augusto César decretó que se levantaran un censo en todo el imperio romano. Una cosa complicadísima. Si ahora para nosotros es complicado con computadora, imagínense lo que era en el siglo I. ¿Por qué entonces César Augusto quería meterse en semejante lío? Bueno, sencillo. Porque necesitaba saber cuántos ciudadanos había, cuántos impuestos pagaban y sobre todo si no se les estaba olvidando a alguien. Porque usted tiene que entender lo que quiere el Imperio Romano siempre es la alabanza y el que el Imperio Romano sea siempre más grande, más importante. De manera que si les estaba perdiendo plata a alguien, no le estaba pagando impuestos, necesitaba saber cómo lograrlo. Y para esto hizo un censo, llevando a todo el mundo a su tierra natal y que vayan allá y allá se censen para saber cómo manejaban los impuestos. De manera que en ese tiempo, en el siglo I y a veces aquí, no existía la Navidad. La Navidad no era lo más importante era el caos, un caos total. Tengo que hacer 3 reuniones día, mañana, tarde y noche, y tengo familiares de aquí, de allá, de por aquí, de por allá. Eso es una cosa de locos.
nos engordamos como locos y toda la cosa. ¿Por qué? Porque esto se convierte en un caos. Se convierte en un caos porque nos olvidamos de que hay un momento que empezó la Navidad, que fue cuando el rey nació. Y ese rey, el ángel, se presenta donde María y le da una profecía, le dice que lo que va a suceder con él es que su reinado no tendrá fin, que eso nunca acabaría. Un niño nacido no era nacido solamente porque salva los pecados, lo cual es importante, claro, pero cuidado y nos olvidamos de lo más importante. Ahí hay un rey nacido. Y nosotros con el rey debemos reaccionar de una forma específica. Miles de kilómetros lejos de Belén, algunos sabios en Persia son conocedores de las estrellas, estudian las estrellas y los planetas. ¿Y qué es lo que está pasando? Probablemente personas con mucho dinero, con mucho poder político, y con la posibilidad de tener como hobby tratar de ver qué estaba pasando con las estrellas. Y en un momento se presenta una que ellos determinan con claridad que es el nacimiento del rey judío. ¿De dónde lo había sacado? Probablemente porque Daniel se los había contado cuando vivió en Persia. Y entonces estos hombres saben que va a nacer, que va a nacer el nuevo rey, y lo que quieren es conocerlo. Ahora, si usted quiere conocer dónde nace el rey judío, ¿a dónde va? No va a Quito, va a Jerusalén, ¿verdad? Todos nos vamos a Jerusalén. Y eso fue lo que ellos hicieron. Así que así es como arrancó. Dice, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Ellos llegan y piensan que todo el mundo lo sabe. Piensan que es cuestión de decir, oye, ¿dónde está el rey? Sí, allá 3 cuadras para la derecha y 2 para la izquierda, ahí vive. Pero nadie sabía. Se fue al templo a preguntar, ¿dónde está el rey? ¿De qué rey me habla? ¿De qué rey judío me habla? Es que nació, yo lo vi en una estrella. ¿Cuál estrella? No tengo la menor idea de qué es lo que está sucediendo. Y así dice, preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Es decir, que los persas, estos sabios, sabían exactamente lo que estaba sucediendo y no lo sabían los judíos. Y ellos no podían entender cómo es esto, que no saben. Viene esta cantidad de gente, que por cierto no venían en camello. Yo lo voy a tener que cambiar, voy a hacer durante esta media hora, usted va a tener que cambiar su nacimiento un poco, pero no importa. Empecemos con el hecho de que no sabemos que eran 3, Melchor, Gaspar y Baltasar, así se llamaban. Y esta gente, según ellos, vinieron en camello. En Persia no hay camello, lo que hay es caballo. ¿Cómo hicieron para cambiarse allá? No tengo la menor idea, porque no vinieron de Egipto. Y lo que dice después de eso es una cosa bien interesante, porque dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Ahora, ¿cómo se turban 3 personas en camello en una ciudad grande para ese momento? ¿Cómo hacen para turbar todo? Porque no eran 3. Pues. Y peor se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, o como se llamen. No. Había un grupo de personas que estaban diciendo algo importante. Había nacido un rey. ¿Sabe cuál es el problema? Que ya había un rey. Pues. Ya Herodes existía. Y era un rey que estaba en nosotros. Era una persona que estaba de acuerdo con Roma, tanto que cuando él muriera, sus descendientes, sus hijos, se iban a partir el imperio. Y ya había quedado con Roma que eso era así. Se llevaba bastante bien con los judíos. Él mismo se hablaba un judío, aunque no lo era.
Y obviamente están pensando, esto es un problema serio. Y Herodes se turba. Eso quiere decir que si viene un rey mandado por Dios con una estrella, mis hijos se fregaron. Porque este hombre no va a terminar. ¿Y por qué se turba también Jerusalén? Bueno, porque cuando hay un nuevo rey, ellos conocen que hay guerra civil y que hay gente que mata a otros para poder ser rey. De manera que están preocupados completamente por lo que está sucediendo en este momento. Verso 4. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ven al sabio, el sabio les dice que ha nacido el rey. ¿Qué rey? ¿Y cómo así? Enviado por Dios. ¡Wow! ¿Quién será? Así que lo que hacen es que agarra a los copistas. Copistas eran quienes copiaban las escrituras, no como usted hace en el colegio, sino este sí funcionaba, sin importante. Y ellos tenían que hacer una división, cortaban un árbol y con hilo iban haciendo las letras. Y la antigua se desechaba y quedaba la copia actual. Y esto es lo que se dedicaban estas personas, se dedicaban a copiar una y otra cosa lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento. Así que ellos le preguntan, bueno, ¿quién tiene que ver? ¿Quién tiene que venir para saber dónde nace el Mesías? Porque me preocupa que este sea el último rey. Porque si viene Dios y manda a una palabra hebrea que habla en ese momento, que después también se hace en griego, el ungido que está viniendo, el Mesías que está viniendo, porque eso no es, por si acaso Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es lo que está haciendo, es el título del Salvador. Así que lo peor es que no es aprobado por un sacerdote o por un profeta. No, Dios lo ha hecho en el cielo y le ha mostrado a todo el mundo que un Mesías está viniendo. Así que averigüemos dónde es. Y viene y les dice, ¿dónde? Así que ellos dicen, Rey, estamos felices de contestarle. ¿Sabe dónde van a nacer? Van a nacer en Belén de Judá, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Así que ellos agarran y dicen, ¿dónde van a nacer? Van a nacer en Belén. ¿Y cómo sabes? Porque Miqueas lo dijo. Miqueas es un profeta. ¿Y cómo sabes? Porque aquí tengo el escrito que dice que Miqueas dijo, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, ya está claro, vienen a Belén, van a estar ahí. Ahora entonces ellos dicen, vamos a planear esto. Porque yo no me voy a quedar frío. Era guayaquileño el señor. No me voy a quedar frío. Yo tengo que hacer algo. Tengo que planificar cómo terminar con este rey nacido ahorita que está naciendo, porque es más fácil matarlo ahorita que se me vaya a hacer grande y encima me rebele a los judíos y entonces yo tenga un problema serio y tenga que matar a un montón de gente o tal vez morir nosotros mientras estamos tratando de matar a este rey. Uf, qué problema para Herodes. Así que Herodes agarra y diagnostica lo que va a hacer. Y arranca de la siguiente forma. Dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios. Lo llamó a los sabios. Oye, ya sé dónde va a ser. Tienes que ir a Belén. Pero ¿sabes qué? Quiero algo. Quiero saber más o menos cuál es el tiempo exacto en que vino el rey. ¿Dónde se apareció la estrella? ¿Por qué? Porque quiero saber cómo voy a hacer para matarlo cuando llegue el momento. Entonces tengo que saber más o menos cuántos años tiene el rey para ver a quién mato. Porque esto se termina porque se termina. Así que sin más, Herodes le dice a las personas,
vamos a hacerlo. Tenemos que entender que para Herodes y para el primer siglo, dos cosas se manejaban por distinto: la religión y el gobierno. No se juntaban nunca. Peor en el pueblo judío. Herodes había inclusive aceptado que él era pecador y hacía sacrificios él en un templo que él había hecho, una copia un poco más pequeña que la que había creado Salomón. Y ahí los judíos iban y tenían sus sacrificios sin ningún problema, y Herodes apoyaba eso, de manera que la religión se llevaban bien con Herodes. No es que Herodes era amado, pero por lo menos era respetado suficientemente y le daba la libertad al pueblo judío de tener su religión y que Yahvé era Dios. Y así está. Y en este momento aparece este personaje que va a ser nuevo y que viene a dañar todo lo que estamos haciendo, porque él no va a querer que tengamos la religión y el gobierno aparte, porque él es rey. Siendo rey de Dios, él tiene los dos: la parte gubernamental y la parte religiosa. Esto será una tragedia. De manera que este hombre les envía a Belén. Le dice: bueno, compadre, Belén, vayan. Pero les da un asunto, les da una advertencia. Les dice: vayan a informarse bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, no después de 3 meses, no después de 6 meses, ahí, en ese instantito, quiero que salgan corriendo, vengan donde mí y me avisen, para que yo también vaya y lo adore. No es lo que quería, pero no importa, esa parte no es importante. De manera que ellos querían un reporte inmediato. Así que ellos se van. Y después de ir al rey, siguieron su camino. ¿Cómo llegaron a Belén? Habría que ver si usó Google Maps, o si llevó un guía, o si le dieron un mapa. El asunto como fuera, ellos llegaron. Pero en el momento que están cerca, sucede algo. Dice, después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Llegan allá, y entonces se encuentran con el rey. Y lo ven y dicen, cuando llegaron a la casa, primer problema con su nacimiento. Jesús no estaba en el pesebre. No estaba al lado de la toro y la oveja, no. Así que si usted lo tiene ahí, tiene un problema serio. Pero cuando llegan los sabios, según lo que dice la tradición, ¿cuántos días serán? Unos 10 días, 12 días después, el 6 de enero, ellos no llegaron al pesebre. De manera que le pido que usted trate de ser histórico y se compre una casita. Y entonces, antes de que lleguen los sabios, ponga al niño en la casa y lo saque del pesebre, porque el Señor no fue a ningún pesebre, ¿no? Cuando Él nació no había nadie, ellos no llegaron sino después, tanto así que ya esta persona ni siquiera era un bebé, como ustedes dicen, vieron al niño con María y su madre y postrándose lo adoraron. No era un niño recién nacido, ya era un niño que caminaba, o por lo menos estaba cerca de hacerlo. Era un niño que vivía ya, ellos ya vivían en Belén semanas, meses y probablemente hasta un año. De manera que no estaba en el pesebre es real, claro. Cuando usted nace, al día siguiente, que se va todo el mundo, porque ya se van del censo,
pasa a una casa, usted me lo pasa a una casa y me lleva a los sabios. Si quiere, llévelos en camello ya, si no encuentra caballo, no importa, pero usted tiene que llevármelo y meterlos en la casa, no en el pesebre. ¿Por qué? Porque ni saben dónde está el pesebre. Ellos no llegaron nunca al pesebre. ¿Cómo iban a saber cuál pesebre era? Ni la estrella está encima del pesebre, la estrella estaba encima de la casa. Ahí fue cuando llegaron. Lamento mucho tener que dañarle el nacimiento, pero creo que es importante que lo ponga como debe ser, no como la tradición le ha dicho que tiene que ser. Ahora, no que me molesta si usted lo deja como está, por si acaso, no estoy molestando la paciencia, que ella va a pensar que oye, el pastor dijo que sacamos esto. No he dicho nada, estoy molestando la paciencia. Tenemos que entender entonces que el niño nace y hay una diferencia. Herodes lo quiere matar, los sabios lo quieren adorar. Y lo quieren adorar porque entiende que que Jesús es Dios en carne. Y eso era lo más importante que había visto en los días de su vida. Por eso van y lo adoran. Años después, cuando Jesús está muerto, y Juan empieza a escribir un poco de lo que está sucediendo, él dice que Jesús es al mismo tiempo gracia y verdad. Pero no que es 50% verdad y 50% gracia. No, es tanto que están juntos, que es uno solo. Ellos son gracia y verdad como una sola persona. Y le preguntaban a Juan, bueno, ¿y cómo resumimos esto? Y él decía, porque Cristo nos ama. ¿Y cómo sabes que nos ama? Porque yo vi los ojos de mi rabí. Yo lo vi hacerlo. A mí no me lo contaron, yo estuve ahí cuando Jesús estaba en nosotros y lo único que hacía era amarnos e intentar que todos nosotros vivamos para Él como Dios. Tenemos que entender que para ellos el cielo había venido a la tierra. Y eso a veces nosotros no lo terminamos de captar, creo. Porque para nosotros es bueno y es bueno. Cristo murió por mis pecados, ¿cierto? Claro. Pero cuidado y pensemos que eso es todo. Porque Cristo no es solo eso, Cristo es Rey. Y cuando usted no le da la obediencia y la adoración de un Rey, podemos estar en problemas. Y que usted termine recibiendo salvación sin dar lo que necesito dar, sin dar la obediencia que requiero y que tengo que tener. Verso 12. Entonces, adviertos en sueños de que no volvería Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Decidieron no seguir. Dios les dice, ¿sabes qué? No le vayan a contar dónde está. Y al mismo tiempo, o cerca de eso, José tiene un sueño, corre porque te van a matar, y él se va a Egipto, hasta que Herodes se muere. Y yo a veces, usted sabe que yo soy de los que me encanta pensar, y a veces pienso más cosas de lo que debo, pero como yo me pongo a pensar, se los cuento para que lo piense usted también. Porque así nos preocupamos todos. Yo digo, ¿cómo hizo José, totalmente pobre, para llegar a un viaje tan lejano como llegar a Egipto y poder mantenerse el primer tiempo mientras él pudiera ser carpintero del pueblo de Egipto al que llegara? ¿Cómo hizo? ¿Será que los regalos de los sabios sirvieron? Y el oro y las otras dos cosas que tenía, ¿qué tenía? ¿Tiene? Oro, cienso y mirra. Ok, mira. Y que eso los mantuvo el tiempo que necesitó. O sea que, como decimos nosotros, Dios lo tenía todo planificado antes de que sucediera. E incluso eso, ese desastre, esa desgracia,
de Herodes tratarlo de matar, funcionó. Me voy a saltar al verso 16 y dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció. Es obvio, se enfureció, puso bravísimo. Espérate, yo tengo todo planificado, ya tengo el ejército listo para ir a matar a este hombre y no me dicen dónde está. Ahora, ¿qué hago? Ahora tengo que hacer algo. Y esto es lo que sucede. Se enfurece y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, por si acaso alguien se me vaya, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces este hombre ya había calculado más o menos cuánto tiempo los sabios habían visto la estrella por primera vez e hicieron un cálculo. Hicieron un cálculo y decidió que era de 2 años para abajo. Y el ejército le decía que vas a matar a todos, sí. Pero si es uno el culpable, bueno, los otros son inocentes, pero van a morir igual. Y van y matan a todos los niños tratando de matar a Cristo. ¿Por qué pensamos que eso es tan extraño? Si los seres humanos con poder son capaces de cualquier cosa y peores que esa. El ser humano está listo porque es el encuentro del reino de la tierra y el reino de Dios. Y Dios tratando de entrar a la tierra y la tierra tratando de evitar que pueda entrar. Y si para eso tengo que matarlo, lo mataremos y tengo que matar a quien tenga que matar para que eso no suceda. Y nosotros tenemos que entender como cristianos que nuestra fe no nos obliga a mirar hacia otro lado antes de la crueldad, la injusticia y el sufrimiento. No. Lo que nosotros creemos no está pensando, mira a otro lado si hay crueldad, injusticia y sufrimiento. ¿Por qué no? Es parte de lo que sucedió. ¿Por qué nos cuentan esa historia que matan a niños que no tienen nada que hacer? Porque eso es lo que sucedió. Y para nosotros eso no nos quita el hecho de creer en Cristo y creer en Dios. Porque es normal lo que un ser humano con poder puede hacer. Tanto es así que al mejor hombre que vino acá alguna vez en su vida fue muerto de la forma más terrible que un muerto puede ser asesinado. Pasan como 40 años después de ese nacimiento y el comprender a Cristo, que por cierto, hago una digresión, usted tiene que entender que los que dejaron saber que Cristo estaba en la tierra fueron los sabios. Los sabios le contaron a todo el mundo. Si los sabios no aparecen, nadie se hubiera enterado que Cristo había nacido. Nadie hubiera sabido. Porque la gente de Jerusalén se enteró porque el sabio les dijo. Es por ello que empieza a estar en peligro Cristo el niño, Cristo el adolescente, Cristo el joven y que finalmente muere Cristo el adulto. Estuvo en todo momento en peligro, todo momento. Y entonces, 40 años después, decía yo, personas empiezan a hablarle ya no solo a judíos de la historia de Jesús, que ya estaba muerto, sino que empieza a contárselos a griegos y romanos, y empieza a manejar con ellos, y van por primera vez a una ciudad famosa en ese tiempo, era una de las 4 mayores, que se llama Antioquía. No sé si existe todavía o ya no existe, pero Antioquía es. Y allí arranca un movimiento, pero no es un movimiento religioso, es un movimiento político. Es un movimiento donde la gente dice, a ver, espérate un ratito. Yo tengo un rey nacido y tengo que seguir a ese rey nacido. Ese rey nacido empieza este movimiento entre griegos, judíos y romanos, que empiezan a aceptar, que empiezan a vivir para este Christos en griego,
Ahí está, si quiere anotarlo. ¿Qué es el ungido? El ungido, este hombre al que hay que adorar. En el tiempo en que Roma existía, los sacerdotes paganos y los gobiernos iban por dos sitios completamente diferentes. A los emperadores no les importaba si usted sacrificaba hasta seres humanos, mientras usted la obediencia la tuviera con el emperador. Entonces usted tenía que entender que para ellos la lealtad y la obediencia dependían del emperador. Tú podías creer en quien tú creas, tú podías tener el Dios que te provoque y podías dar la religión que quisieras, pero a quien tú obedeces es al emperador y solamente al emperador. Adora a los dioses, pero obedeces al César. Y eso cambia. Porque de repente la diferencia religiosa con política se une en uno solo. Y ahora los seguidores, los ciudadanos de Antioquía, la gente que está viviendo ahí, les dicen: no, señora, yo no estoy cambiando una religión, yo no estoy dejando el paganismo para empezar el cristianismo. No, señor. Los ciudadanos de Antioquía estaban cambiando su lealtad. Y eso les hizo dibujarse un se busca en la frente. Y que todos ellos puedan ser asesinados por el hecho de que ahora la lealtad de ellos no estaba en el emperador, sino en el rey nacido. Y ese rey nacido había hecho que cambiemos un montón de cosas. Ahora las personas ya no pensaban solamente en ellos mismos, sino que si la gente estaba enferma lo iban a visitar. Si estaban sin plata te la prestaban o conseguían que tú no tuvieras. Pensaban todo el tiempo en las personas de al lado nuestro y no en ellos mismos. Y empezaron a decir que la mentira está mal y que el adulterio está mal. Y empezaron a cambiar toda la constitución que antes tenían los césares, y ahora cambiaba completamente la forma de vida, lo que yo necesitaba y que quería vivir. Tanto que un pescador llamado Pedro, para resumir lo que ahora los cristianos somos, les dijo que todos nosotros éramos coherederos de un reino. Porque esto era una verdadera revolución, una revolución de amor, una revolución donde tú empezabas a obedecer a Cristo, incluido el hecho de que obedezcas a los gobernantes. Porque recuerden que el líder obedeció a los gobernantes hasta el hecho que lo mataron a él. Y él, en vez de tratar de conseguir gente para defenderlo, permitió que lo mataran. El problema entonces era, en Antioquía, ¿cómo llamamos a estas personas? Porque si fueras seguidor de Zeus, fueras zeusista, o de Marte serías marciano. No sé si eso también tiene que ver con el planeta. Pero ni siquiera eso se decía, simplemente ibas al templo de Zeus o ibas al templo de Marte. Pero ahora estas personas tenían algo diferente. Estos ya eran seguidores. Eran gente que vivía diferente. Y es ahí entonces donde se crea el nombre del movimiento político. Y Lucas lo escribe en el libro de Hechos 11:28 y dice: fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Cristianos por primera vez. Y ahí tú no decretabas ser antirromano
o antiemperador. El problema es que ahora había un rey encima de los emperadores, un rey que había nacido, un rey que estaba con nosotros. No era por lo que los cristianos creían, el problema no era lo que creían, el problema era a quién habían elegido obedecer. Y entonces ya no era el punto. Yo quiero ser cristiano porque Cristo murió por mis pecados. No era todo. No era ser salvador del pecado, lo que es, sino que Él es rey. Es el rey nacido. Y ahí es donde viene la pregunta que la empezamos la semana pasada y que la concluiré rápidamente cuando hagamos la pequeña charlita que vamos a dar el día de la fiesta. La pregunta es la pregunta que tú tienes que hacer, que yo me tengo que hacer siempre. ¿Es Jesús tu rey? ¿Es Jesús mi rey? Porque es personal, pues. Porque si Cristo no es tu rey, entonces no tienes que ser un seguidor. Puedes ser una persona que acepta la muerte de Cristo por ti y punto. Y nunca ha habido personas que han transformado gente porque son personas que ven a un Salvador, sino porque obedecen a un rey. Y es el rey el que me dice lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Porque Él nos ama. Si yo me evito, si yo me salgo del hecho de que Cristo es rey y es mi rey, yo no tengo por qué hacer nada. Y los que llevaron a otras personas a Cristo no eran los que creían que Cristo los salvó del pecado, creían que tenían claro que Cristo es rey y que al rey se le obedece. Y lo que Él quiere que hagamos es lo que tenemos que hacer. Porque esto no es una cosa personal para mí de ser libre de pecado, lo cual es cierto. Si no es, ¿cómo voy a responder al rey? Por eso la pregunta básica de este mes ¿es Jesús tu rey? Y si es, cuidado y no estés haciendo lo que como súbdito de rey debes hacer. Está ya Juan muriendo. Lo más probable es que ya para ese momento que él escribe esto ya haya estado muerto Pedro y Pablo asesinados. Es probable que ya hasta el ejército romano haya entrado a Jerusalén y lo haya destrozado. Y pensando en eso, él empieza a ver toda la oscuridad que trae este mundo, la oscuridad que nos trae este siglo y cualquier otro. Porque nosotros ahora nos quejamos del siglo XXI, está oscuro, que mira que le vamos a enseñar a nuestros hijos, que le vamos a decir, mira que esto todo es un desastre. Sí, todo eso. Pero Juan mirando eso, mirando la verdad que ve en el mundo, pero mirando quién Cristo es, este Rey nuestro, quién es, nos dice lo siguiente, nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Si hay algo que nosotros celebramos en Navidad es eso, que la luz va a vencer siempre a los tinieblas, incluso hasta el punto que quedarán extinguidas. Si usted y yo queremos colaborar con la extinguez de las tinieblas, con que podemos terminar con las tinieblas, es el momento que digamos, Rey, tú eres mi Rey, y estoy listo a hacer lo que tú quieras que yo haga. Porque finalmente, lo que tú quieras es que yo reemplace la luz
donde hay tinieblas, para que la oscuridad quede extinguida y la luz quede a la luz de quién es mi Rey, aquel para quien yo vivo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de celebrar cada mes el nacimiento de Jesús. Pero que entendamos cuando lo celebramos, ese mes, ese día, que lo que estamos aceptando no es solamente a un Redentor, es más que eso. Porque Él es nuestro Rey, es aquel que gobierna nuestras vidas y que por tanto tenemos que empezar a obedecer al Rey y a vivir para Él. Él creó un movimiento claro de qué es lo que tenían que hacer, y es hora de que nosotros nos incluyamos en ese movimiento y que digamos: ok, Rey, puesto que tú eres mi Rey, voy a hacer lo que tú necesitas que yo haga, lo que tú quieres que yo haga, porque finalmente, lo que yo quiero es que la luz reemplace por completo a la oscuridad, y que en esta Navidad, nosotros diciendo que Jesús sí es nuestro Rey, empecemos a hacer cosas para que la luz extingue la oscuridad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los veo en la celebración el próximo domingo. Vengan temprano.